¿Qué es la realidad? La pregunta ¿qué es la realidad? Ha sido una de las más debatidas en la filosofía, y la respuesta depende en gran medida de las corrientes filosóficas que se adopten. A continuación, resumimos las principales posturas filosóficas sobre este tema: realismo. El realismo sostiene que la realidad existe independientemente de nuestra percepción de ella. Según esta postura, el mundo tiene una existencia objetiva que no depende de nuestras mentes. Por ejemplo, las leyes de la física existen independientemente de si las percibimos o no. El realismo se asocia con filósofos como Aristóteles, quienes creían que el mundo exterior es como lo vemos, aunque nuestras percepciones pueden ser imperfectas. Idealismo. Los idealistas, como George Berkeley o Immanuel Kant, argumentan que la realidad no existe de manera independiente de la mente. Para Berkeley, ser es ser percibido, lo que significa que las cosas existen solo en tanto que son percibidas por una mente. Kant, por su parte, sostenía que conocemos el mundo solo tal como se nos aparece, no como es en sí mismo, y nuestras percepciones están limitadas por las estructuras mentales que utilizamos para interpretarlas. Fenomenología. La fenomenología, desarrollada por Edmund Husserl y luego profundizada por Martin Heidegger, propone que la realidad se entiende a través de la experiencia subjetiva. La fenomenología se enfoca en cómo se nos presenta el mundo en la conciencia. Según esta perspectiva, la realidad no es algo que simplemente esté ahí de manera independiente, sino algo que es percibido, vivido y experimentado desde un punto de vista consciente. Constructivismo. El constructivismo sostiene que nuestra comprensión de la realidad está construida socialmente. En lugar de aceptar una realidad objetiva, los constructivistas creen que la realidad es, en gran medida, producto de las interacciones sociales y culturales. Por ejemplo, las ciencias sociales sugieren que las instituciones, normas y valores son construcciones humanas que determinan cómo vemos y entendemos la realidad. Pragmatismo. El pragmatismo, defendido por pensadores como William James o John Dewey, argumenta que la realidad es lo que tiene efectos prácticos y útiles en nuestras vidas. Para los pragmatistas, la verdad y la realidad se determinan por las consecuencias de nuestras creencias y acciones. Lo que es real es aquello que funciona o tiene utilidad en la práctica. Solipsismo. El solipsismo es una postura radical que sostiene que solo la propia mente es segura y, por lo tanto, solo la realidad interna del individuo es completamente accesible. Según esta perspectiva, todo lo demás, las personas, el mundo exterior, podría ser una construcción de nuestra propia mente, y no podemos tener certeza de que algo exista más allá de nuestra conciencia. Realismo cuántico. En el campo de la ciencia, en particular la física cuántica, se han propuesto interpretaciones como la interpretación de muchos mundos o la interpretación de Copenhague que sugieren que la realidad en el nivel subatómico es probabilística y no está definida hasta que se observa. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad, ya que su existencia podría depender de la observación. Materialismo. El materialismo sostiene que la realidad es puramente física y todo lo que existe está compuesto de materia. Según esta visión, todo lo que percibimos como real tiene una base material que sigue las leyes de la física, y no hay nada más allá de lo que puede ser explicado por la ciencia. Teoría de la simulación. Una propuesta más reciente, popularizada en parte por filósofos como Nick Bostrom, sugiere que podríamos estar viviendo en una simulación creada por una civilización avanzada. Según esta teoría, lo que percibimos como realidad podría ser el resultado de algoritmos computacionales y no una realidad en el sentido tradicional. Reflexión final. La pregunta sobre la naturaleza de la realidad no tiene una respuesta única ni definitiva. Cada corriente filosófica ofrece una perspectiva diferente que depende de las premisas, valores y métodos que cada filósofo emplea para abordar el problema. La respuesta puede variar dependiendo de si nos centramos en la experiencia subjetiva, las explicaciones científicas, la naturaleza de la percepción o incluso las implicaciones metafísicas de lo que significa existir. Sin duda, es un tema que invita a la reflexión constante y que sigue siendo fundamental en la búsqueda filosófica del sentido de la vida y el universo.